Mis amados, muy buenos días. Qué maravilla podernos saludar en esta preciosa, poderosa mañana que el Señor nos ha regalado. El Señor nos presta la vida un día más. Por eso tenemos que aprovechar el día, porque este día fue el que hizo el Señor. Y si Él lo hizo, entonces hoy nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Vamos a aprender. Dios quiere siempre que nosotros lo entendamos. No es fácil, humanamente hablando, no es fácil, pero no es imposible tampoco. Podemos conocer muchas cosas y adquirir una sabiduría de Dios que nos va a dar una grandísima sabiduría frente al mundo. Qué bueno poder nosotros escudriñar la palabra, estudiarla, meternos dentro de ella porque es algo fascinante, es como una aventura. Los aventureros, aquellos que veíamos en algunas películas de ¿quién era? Indiana Jones, aventureros que se metían a lugares increíbles buscando respuestas. Nosotros también. No, la diferencia con Indiana Jones, bueno, es que Indiana Jones le tocaba meterse a ríos, pasar lagos, ensuciar su ropa, pelear contra 1000 enemigos y animales. Nosotros entramos en la palabra y la palabra va hablándonos poco a poco, poco a poco. Vamos a tratar hoy un tema que yo consideré muy importante, muy interesante, porque son de esas preguntas existenciales que a veces los seres humanos nos hacemos y que sin lugar a dudas debemos tener una respuesta, debemos saber, debemos reconocer el porqué de las cosas. Y la pregunta es muy sencilla: ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Vamos a tratar ese tema en este día, pero primero coloquémonos delante de la presencia de nuestro amado Señor y Dios. Soberano y eterno Dios, nuestro Padre, hoy venimos delante de ti y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Te damos, Señor, hoy gracias primeramente por haber puesto a tu Hijo en parte de pago o en pago por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldades. Señor, no tendremos nunca cómo pagarte, pero hoy, Señor, que venimos delante de ti, queremos darte a ti, oh Dios, la alabanza, darte a ti la adoración, darte a ti el reconocimiento que solo tú tienes y nadie más. Hoy, Padre, que venimos buscando de tu Espíritu, que nos hable, que nos enseñe, que nos fortalezca cada día más para poder caminar conforme a tu preciosa voluntad. Señor amado, hoy instrúyenos, habla nuestra vida, acláranos, Señor, tantas incógnitas, tantas preguntas que tenemos. Sabemos, Dios, que tú nos guardas, que tú nos cuidas, porque tú eres, Señor, un Padre diligente, un Padre atento, un Padre amoroso, que guarda y cuida a todos nosotros, tus hijos, Señor, en medio de este mundo difícil y complejo. Hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que nos enseñes. Queremos, Señor, cuando caminamos por este mundo, saber cómo damos pasos firmes, cómo, Dios amado, nos preparamos contra los ataques del mundo de las tinieblas. En ti estaremos preparados siempre, porque tú nos das las respuestas que todos y cada uno de nosotros necesita en el momento justo. Hoy, Padre, bendícenos. Bendícenos hoy con toda bendición. Cúbrenos, Señor, con tu bendición. Abre, Padre, los cielos. Abre, Señor,
para nosotros tu boca. Háblanos hoy. Queremos saber más, todos los días aún más de ti, porque sólo así podemos caminar con fortaleza, podemos caminar por el mundo, Dios, sin que el mundo nos afecte. Hoy, Señor, bendice nuestras vidas, bendice nuestras casas, nuestras familias, bendice, Señor, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra salud. Padre, bendícenos en este día. Gracias te damos, Dios, y ahora te pedimos que nos hables. Instrúyenos a todos, Dios, para poder entenderte a ti, tratar de entenderte, Señor, en lo poco que podamos entender de ti, pero saber que tú nos guardas, que tú nunca nos dejas solos, Dios, que siempre caminamos contigo, que tú vas delante nuestro, como dice tu palabra, como un gigante poderoso. En medio, Señor, de la maldad del mundo, Señor, tú nos guardas y tú nos cuidas. Gracias te damos, Padre bueno. Te pedimos hoy, Padre, que hables a nuestra vida. Entramos en tu palabra, Dios, y queremos saber más. Queremos que hayan respuestas para nuestras vidas. Pero entramos, Señor, con tu bendición. Cúbrenos, Señor, a partir de este momento. Cubre nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hijos, nuestra familia, a todos, Dios, hoy. Y enséñanos, Padre bueno. Gracias, Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, y amén, y amén. Salud. Amén. Qué bueno. Entonces, les decía que vamos a tratar de responder una inquietud que surge. Leyendo un libro, me encontré con esa expresión. ¿Por qué hay tanta guerra, tanto sufrimiento en este mundo? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué mueren tantos niños y personas inocentes? ¿Por qué? Y aquí cabría una pregunta que de pronto en algún momento nos la hemos hecho nosotros. Y esa pregunta es como una especie de reclamo a nuestro Dios. Y déjenme decirles algo, amados. Nosotros no tenemos ni un solo reclamo que hacerle a Dios, a nuestro Padre Celestial. No. Lo que pasa es que a veces no tenemos respuestas. Y para poder saber y conocer esas respuestas, tenemos que ir a la palabra. Porque la palabra es la única que nos va a dar claridad en tantas preguntas. A veces nos preguntamos también el por qué hay tanto dolor y a veces preguntamos, ¿será que Dios manda castigos? ¿Será que Dios manda tanto dolor al mundo? ¿Será que Dios lo hace? A veces nos preguntamos, bueno, yo por lo menos me pregunto algo. ¿Realmente qué pasó allí en el huerto del Edén? Porque allí el hombre y la mujer, creados por Dios, por sus propias manos, estaban bien, lo tenían todo. Era el paraíso terrenal, el paraíso aquí en la tierra. Pero ustedes conocen, todos conocen la historia, conocen todos el mover, qué fue lo que pasó, cómo es que el enemigo viene, habla a la mente del hombre y de la mujer, de Adán y de Eva, allí en el huerto, y ellos terminan renunciando a su Padre Celestial. Y bueno, ahí empezaron todas las cosas. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Allí pasó algo que de pronto nosotros no alcanzamos a comprender. Porque hoy en día nos hacemos esa pregunta, eso es una pregunta existencial. Y generalmente en esa pregunta terminamos acusando a Dios.
¿Por qué Dios, si Dios es todo poder, si Dios todo lo puede y Él es todo amor, Él es toda justicia, es bueno, ¿por qué permite Dios que haya tanto sufrimiento, tanto dolor en el mundo? A veces llegamos a pensar, no, es que nuestra falta de fe, es que no tenemos la fe suficiente o llegamos a creer que es que ya no hay respeto por Dios, ya no hay respeto por el mundo espiritual. Y saben una cosa, mis amados, que en la Escritura hubo hombres que se hicieron la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros hoy en día. Y Dios, bueno, porque a veces nos preguntamos eso y le preguntamos a Dios y bueno, Habacuc, miremos Habacuc 1:3. Mire lo que dice Habacuc. Y está de cierta manera como recriminándole a Dios. Y la pregunta de Habacuc es, Señor Dios, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Eso no es una pregunta nueva. Esa pregunta no es del siglo XX. Desde siempre el ser humano se ha hecho la misma pregunta. La misma pregunta. Entonces, y ahí Dios no castigó a Habacuc. De pronto alguien dice, no, pues, ¿por qué le preguntamos a Dios? Dios sabrá, no haga de tanta preguntadera, Dios nos va a castigar. No, Dios entiende. Dios es un Padre amoroso, que entiende, que entiende. Y además, es un Padre de una ternura infinita. A mí me constriñe la ternura de Dios. Es algo impresionante para con nosotros, sus hijos. Y hay algo que nosotros no debemos olvidar, ni debemos dejar de lado. Nunca debemos olvidarlo. Él, Dios, se interesa por nosotros, por sus hijos. Dios se interesa por nosotros, somos sus hijos. Tú te interesas por tus hijos. De pronto el vecino del frente, los hijos hacen cosas y a lo mejor el papá no les dice nada ni nada, pero tú cuida los tuyos. Dios nos guarda y nos cuida a nosotros. Él se interesa por nosotros, sus hijos. Dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda su ansiedad sobre Dios. Toda esa ansiedad, todas esas preguntas, todo eso, ponlas en las manos de Dios. No cuestiones a Dios. No cuestionemos a Dios. Esas preguntas hay que ponerlas en las manos de Dios. Dice, porque Dios, Él, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Ustedes sí sabían eso, somos los hijos de Dios, lo hemos aceptado a Él como Padre. Y Él como Padre nos cuida con celo. La palabra dice que Él nos cela a cada uno de nosotros, sus hijos. Y nos guarda, nos cuida. Que el mundo, que estamos metidos aquí en este mundo, rodeados de la maldad que tiene el mundo, sí. Y a veces pagamos consecuencias de las cosas que ocurren en el mundo. Pagamos consecuencias a veces, pero nuestro Padre Celestial, nuestro Dios amado, nos cuida a todos. No. Alguien de pronto llega a pensar es que a Dios le gusta ver sufrir a la gente, el dolor y el sufrimiento. No, en el ser humano no es así. Dice Isaías 55:8. Miremos, abre tu Biblia y dice,
porque mis pensamientos, le está hablando el Señor a Isaías, al profeta, dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son como sus caminos, declara el Señor. Versículo 9. Estamos en Isaías 55, dice, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Pero volvamos a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tantas guerras, tanta violencia? Lo estamos viendo hoy en día. El mundo va de violencia en violencia todos los días. Va creciendo de una o de otra forma. Ya no es solamente la violencia de las guerras que se desatan en todo el mundo. Hermano contra hermano, nación contra nación, padre contra hijo, hijo contra padre. Ahora está la violencia que camina por las calles, en medio de la sociedad, en medio de los colegios, de las universidades. Ahí está la violencia, permanentemente. Y saben una cosa, mis amados, vuelvo y les repito, esa pregunta, esa inquietud no es solamente nuestra, de los cristianos. Esa pregunta se la hacen todas las religiones del mundo, todas las creencias del mundo. Se hacen la misma pregunta. Pero algunas veces respondemos, bueno, es que esa es la voluntad de Dios, que haya tanta violencia. Y de cierta manera, pues Dios ya advirtió que iba a haber violencia, el pecado. El pecado trae todas estas cosas, trae desgracias, trae accidentes, enfermedades, violencia, todo eso lo trae el pecado. Que los caminos de Dios son misteriosos, nosotros no los entendemos, y que Dios se lleva a la gente. A veces Dios viene y de una guerra y se lleva a todos los niños, que son los primeros que generalmente mueren, o los ancianos. Entonces que Dios viene y se los lleva para que no sufran más, para que estén con Él en el cielo. Tratamos de dar siempre explicaciones de por qué de las cosas. Lo que pasa es, mis amados, que hay algo que nosotros debemos tener muy claro, que en Dios, en el Dios nuestro, el Dios que todos los días reconocemos un poco más y sabemos un poco más de Él, en Él no hay nada malo. No es que Dios viene y hace que se mueran todos los niños. No, no, Dios no es así. Dios no es así. Pero tenemos que empezar a descubrir por qué. Esa es la pregunta existencial que nos estamos haciendo hoy. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay tanta guerra, tanta muerte, tanta destrucción? Miren lo que dice Job 34:10. Ahí donde tú estás, abre tu palabra, vamos a leer Job 34:10. Dice así: por tanto, escúchenme, hombres entendidos. Vamos a dejar algo muy claro. No es que Dios castiga, mis amados. No, Dios ya no castiga. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no. Dios ya no castiga. Somos nosotros mismos los que nos autocastigamos, los que nos autoinfringimos. ¿Está bien dicho? Sí. Nos infringimos castigo a nosotros mismos. Dice Job 34:10. Por tanto, escúchenme, hombres entendidos. Lejos está de Dios el cometer iniquidad. Ahí ya nos está advirtiendo Job. No, un momentico. ¿Ustedes se acuerdan del asunto de Job?
Era un hombre muy rico, lo tenía todo y de pronto que se queda sin nada. Entonces alguien decía, Dios lo castigó. No, no, no. Y todo el mundo se lo decía. Y miren lo que sigue diciendo. Lejos de él está, o sea, lejos de Dios, el cometer pecado. Porque él retribuirá al hombre conforme a sus obras. Ahí vamos descubriendo una respuesta. A cada uno según se le encuentre en su conducta. Pasemos al versículo 12. En verdad que Dios no comete iniquidad ni pervierte Dios el camino. Dios no es que Dios castigó a Ucrania. Dios castigó a Ucrania. No, no es Dios. Es el ser humano. El ser humano, mire, cuando uno abre la escritura, empieza a leerla desde el principio, Génesis 1, en Génesis 3 ya encuentra al ser humano rebelándose contra Dios. En su soberbia, el ser humano se rebela contra Dios. Y en el capítulo 4 ya encontramos el primer crimen de la humanidad. En el capítulo 4, ahí nomás empezando la humanidad, ya encontramos el primer crimen. Un fratricidio. Caín mata a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mata? ¿Por qué? Porque simplemente llegó a descubrir que la ofrenda que presentaba Abel era acepta a Dios Padre, mientras que la que él presentaba no. Abel presentaba y daba al Señor lo mejor de sí, de su ganado, mientras que Abel daba de los frutos del campo, de verduras. Al revés. Caín. Caín daba de los frutos del campo. Abel daba de lo mejor de su ganado. Y, lógicamente, era más acepto a Dios. Y por esa razón, odió a su hermano al punto de quitarle la vida. Y estamos en el capítulo 4 de Génesis. Ahí ya empezamos a ver de dónde viene tanta violencia de hoy en día. ¿Dónde empezó la violencia? Desde el huerto del Edén. Ahí empezó la violencia. Hemos hablado en varias oportunidades el pecado. ¿Cuál fue el pecado del ser humano? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Cuál fue? El mismo pecado de Luzbel, de Satanás. El mismo, exactamente. ¿Cuál fue el pecado de Satanás, de Luzbel? ¿Cuál fue? La soberbia. Él dice en la escritura que Dios era como el jefe de todos los ángeles en el cielo. Y dice que su vestido era esplendoroso, dice la escritura. Sus ropas eran de piedras preciosas, de jaspe, en fin, de cornalina. Y dice que la luz del sol se reflejaba en sus vestidos y esa luz reflejaba. ¿Saben qué pasó con este personaje? Que él pensó que esa luz que él reflejaba era luz propia. No, él reflejaba la luz de Dios y se llenó de soberbia. Ese es el pecado del ser humano, la soberbia. Pretender que está por encima de todos los demás seres humanos y que puede destruir la vida de un ser humano. Entonces yo, como presidente de un país, armo mis ejércitos y los mando contra otro país a destruir vidas humanas. ¿Dios tiene algo que ver ahí? No, son decisiones del ser humano. Y mire usted, dice la escritura que este personaje, que se conocía como Luzbel, ahora se llama Satanás. Padre de mentiras, padre de violencia, fue destituido de la gloria de Dios. Y viene con el mismo argumento y convence a Adán y a Eva.
la soberbia. Y podríamos decir que la causa, el motivo de la gran mayoría de las guerras, de la violencia del ser humano, está en la soberbia. En el corazón del ser humano, la soberbia, el querer dominar, el querer apropiarse de otro país, el querer quitarle a ese país lo que tiene para lograrlo, para mí, quitarle al que va por la calle porque él tiene un reloj, un celular, dinero en su cartera y yo quiero quitarse. Se está repitiendo la misma historia, mis amados. La soberbia del ser humano. Ahí está, ahí está. Entonces, en Dios, obvio, lógicamente no hay nada malo. Dios no trae maldad al mundo. ¿Saben ustedes que Dios ya no castiga? Dios castigó hasta Malaquías, hasta el último versículo de Malaquías. Y Malaquías termina con, si mal no recuerdo, el último versículo de Malaquías termina con la palabra maldición. No recuerdo exactamente. En cambio, la última palabra del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, el último versículo, si no estoy mal, el último, el penúltimo, termina con bendición. Entonces, volvemos nuevamente a la pregunta: ¿por qué nosotros culpamos a Dios de todas las cosas malas que nos ocurren? No es que es la voluntad de Dios. Ustedes creen que nuestro Padre bueno, nuestro Padre celestial, trae castigo. No, el castigo vino hasta el último versículo de Malaquías, hasta ahí. La maldición, el castigo, de ahí en adelante, el ser humano es el que a sí mismo se procura el castigo. Y aquí surgiría una pregunta, la tengo anotada para que no se me olvidara. La pregunta es: ¿por qué culpamos a Dios de todas las cosas malas que nos ocurren? ¿Y saben ustedes cuál es la respuesta? ¿Saben por qué culpamos a Dios? Porque nosotros creemos. Óigame lo que les voy a decir. Y aquí les voy a dejar una inquietud para que tú entres a la Escritura y empieces a buscar la respuesta que estamos buscando hoy. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Porque creemos que es Dios quien gobierna este mundo. Por eso le echamos la culpa a Dios. Porque creemos que Dios es el que gobierna el mundo. Lo creemos. Y ahí les voy a dejar la inquietud. Les voy a dejar esa inquietud. Este es un tema muy bonito y apasionante, porque vamos a descubrir exactamente el corazón de Dios. Y vamos a descubrir lo que Dios quiere que nosotros, sus hijos, hagamos en medio de una sociedad violenta, pervertida, pecadora, atea, que no reconoce a Dios, que trastorna todo el ordenamiento que Dios trajo para el mundo. Ahí les dejo esa inquietud. Y les voy a dejar un versículo para que lo lean. Porque debemos dejar de echarle la culpa a Dios de todas las cosas malas que pasan en la tierra. No. Es que Dios permite. No. Vamos a verlo. El domingo. Sí, porque ya mañana es sábado. El domingo, 10 de la mañana, en nuestra reunión dominical, vamos a terminar de explicar este asunto. Tenemos que explicarlo. Mientras tanto, yo les voy a adelantar algo. Entra a tu Biblia y yo quiero que tú leas, anota ahí en un papelito, lee Mateo 4:8, el 8 y el 9, Mateo 4 del 8 al 9, Lucas 4 del 5 al 7. No se les olvide, vuelvo y te repito, anótalo ahí,
para ir respondiendo la pregunta. Mateo 4, del versículo 8 al 9. Mateo 4, versículo 8 y 9. Y Lucas 4, del versículo 5 al versículo 7. Lee esa palabra y vamos a ir dilucidando el por qué hay tanta destrucción, tanta maldad, tanta violencia, tanta guerra, tanto pecado en medio de nuestra humanidad. Vamos a orar. El domingo los espero. Por favor, acompáñenme el domingo, 10 de la mañana. Y vamos a hablar de esto. Esto es algo apasionante, es algo muy bonito que tenemos que entender. Porque cuando entendemos exactamente de qué se trata, podemos afectar al mundo. Antes no. Acompáñenme el domingo, vamos a orar. Padre bueno, porque tenemos un Padre bueno, un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, un Dios de amor, un Dios que está atento y pendiente de cada uno de nosotros. Hoy, Padre bueno, que nos hemos presentado delante de ti, Señor, siempre que venimos a tu presencia, Padre bueno, siempre tenemos preguntas, muchas preguntas, y Señor, requerimos de ti respuestas, porque solo tú tienes la respuesta. Tu palabra dice que solo tú tienes palabras de vida eterna. Necesitamos esa palabra tuya, Padre bueno, palabra de vida eterna. Somos necesitados de ti, somos hambrientos de tu palabra, porque ella es la única que nos da la explicación correcta y exacta de la situación que estemos viviendo. Ayúdanos, Padre bueno. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti. Nos hemos reunido, Señor, como una iglesia delante de ti. Padre, y a todos aquellos, Señor, que nos han escrito, que nos acompañan, Yolanda Osorio, que está con nosotros, Blanca Sánchez y Harold, Camilo Ramos, sus hijos, sus dos hijos, Jorge y Yolanda Dufo, Xiomara Sosa, Rocío Ramírez y su esposo y sus tres hijos, Sandra Chávez, Paulita, mi hija Luz Marina Toro, Tina Ayú Ballesteros, Joneida Moreno, Jorge y Liliana Guerrero que están allí en el Ecuador. Los bendecimos, Padre. Señor, yo te pido hoy, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú desates bendición sobre todas y cada una de estas personas que nos han acompañado en esta mañana, que nos han escrito, pero también sobre aquellos, Señor, que sin habernos escrito están ahí acompañándonos, escuchando, Señor, lo que tú tienes para todos y cada uno. Tú quieres, Padre bueno, que nosotros sepamos cada día más de tu reino, que lo podamos entender y que cada día nos fortalezcamos aún más para poder enfrentar el mundo de las tinieblas que está en medio nuestro. Ayúdanos, Padre bueno. Hoy sea un día de bendición para nosotros. Cúbrenos hoy, Señor. Cúbrenos hoy y todos estos días, todo este tiempo malo que estamos viviendo. Señor, cúbrenos con el poder de la sangre de Cristo Jesús. El Señor Jesús, el Cristo de la gloria, venció en la cruz del Calvario al mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas está vencido y nosotros somos vencedores sobre el mundo de las tinieblas. Guárdanos, Señor, guarda a tu pueblo, guárdanos de las acechanzas de las tinieblas, guárdanos del pecado, guárdanos, Dios, de todas aquellas cosas que en algún momento desvíen nuestra mirada de ti. Gracias te damos, Dios, hoy. Gracias, Padre bueno. Hoy nos cubrimos, Señor, con la bendición tuya, la bendición del Padre, la preciosa y poderosa bendición de la sangre de Cristo que nos liberó del pecado y que nos cubra, Dios, con la bendición de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, Dios bueno de la gloria. Amén y amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga y les guarde en este día. Nos vemos el domingo, 10 de la mañana, y terminamos respondiendo las preguntas de hoy. Ahí les dejé las respuestas, consúltelas y las vamos a encontrar. La palabra es maravillosa, la palabra es extraordinaria. Dios les bendiga, mis amados.